Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, comarca, comunidad de Teruel. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Volvemos, es lo que más se buscaba, la tercera temporada de Radio Monotes ya está aquí. Muchas novedades, la primera más importante, este directo. Encontrarnos por primera vez con nuestros oyentes ha sido el motor de arranque de esta tercera temporada y la idea es que lo siga siendo durante el resto de la temporada. Encontrarnos y construir comunidad Monoter se hace casi un acto revolucionario en tiempos de pandemia, de distancia social, individualismo, odio y sálvese quien pueda. Gracias infinitas por escucharnos cada semana y por haber venido hoy aquí. Disfruten de esta nuestra tranquilidad Monoter. Pero también vuelven las subidas masivas del precio de la luz, los anuncios de nuevos macroparques de renovables y líneas de alta tensión para que la energía producida en nuestras comarcas enriquezca al oligopolio eléctrico y a otros territorios, o la venta pieza a pieza, cacho a cacho, de Aragón y su soberanía a multinacionales como Amazon. Vuelven, en realidad, porque nunca se fueron. Porque nunca fue intención de las élites políticas y económicas del país mover ni una coma del modelo territorial centralista y radial que nos ahoga. Un nudo gordiano que impide y limita que nuestros procesos como la transición ecológica y energética, lejos de ser percibidos por las y los turolenses como justas y cargadas de oportunidades de futuro, sean percibidas como el enésimo capítulo de la larga historia de saqueo colonial y abandono. En estos tiempos turbulentos de acumulación de crisis sanitaria, social, climática, de cuidados, la única certeza que existe es que si no se pelea, el futuro será siempre peor. Por eso, desde Radio Monotes, esta tercera temporada, lo único que prometemos es, parafraseando a los Bizorra, pelear para cambiar el mundo desde un pequeño podcast de Teruel. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Pues bueno, muy buenas a todas, todos y todes. Ya llegó y hasta aquí es lo que más se buscaba. Bienvenidos, benvinguts, bien pegados a esta tercera temporada de Radio Monotes y a una nueva entrega de Moliendo Gordo. Antes de continuar, por favor, hacemos hincapié en respetar la distancia de seguridad, el uso de las mascarillas y todas las medidas para poder llevar el programa con la seguridad necesaria. Como no podía ser de otra manera, me acompaña a los mandos de esta nave llenita de tranquilidad Monoter, David Pérez. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues esto ya, es que la verdad es de hacerlo a casa, hacerlo aquí, pues es un cambio brutal. La verdad es que estamos muy bien. Desde que somos mainstream, desde que aparecemos en la contra del diario de Teruel, la verdad es que la vida se ve de otra manera. Y antes, bueno, repetirlo de eso y agradecer también al Flanagans que nos ceda este espacio para realizar este programa. Un aplauso para el Flanagans. Pero bueno, que esto ya lo veníamos avisando otros programas. Cuando nos ponemos a crear somos imparables, ¿eh? Así que no, tampoco le debe extrañar a nadie esto, David. Bueno, la verdad es que no, porque somos imparables, pero lo que es cierto, Julián, es que hoy es una nueva temporada, un nuevo programa, pero no solo eso, esta temporada de programa también es el de los récords. El primer récord es haber hecho este directo. Yo no daba un duro a que llegáramos esta semana vivos aquí hoy, así que es un récord, al menos para nosotros. Para nosotros sí. Tampoco tenemos el listón muy alto nunca. Efectivamente. Pero bueno. O sea que tampoco le pedimos mucho a la vida. No. El segundo récord es que es el programa 30, desde que arrancamos el formato semanal de Radio Monotes, es decir, desde el Radio Monotes verdadero, rollito antes y después de Cristo. Estamos en el programa 30 de esta nueva era de Radio Monotes y la verdad es que se suelen celebrar los programas 50 o 100, pero en nuestro caso, como no sabemos si vamos a llegar, lo mejor es celebrar ahora
Más vale pájaro en mano siempre. Efectivamente, que esperarnos a que haya un epic fail y no podamos disfrutar de un 50 o de un 100 programas, eso yo no lo veo. Pero bueno, así que nos quiten lo bailado y nada, celebremos hoy dentro del razonamiento de la crisis sanitaria. Y bueno, el tercer récord, el más importante, el que lo cambia todo, es que es la primera vez que hago esto sin pijama. Entonces, la verdad es que es un cambio para mí. Tú llevas aquí tirantes, te has puesto la chaqueta. Tralarí, tralarí. No sé si pretendías que la peña se esperara algo como rollo Gran Wyoming. Yo no quiero ser Dani Mateo, ya te lo digo. Entonces... Yo Gran Wyoming tampoco. Vale. Pero bueno. Pues sí, esto sí que es un récord. Qué menos que batir tu propia marca personal de hacer esto sin pijama, tal y como nuestras y nuestros monotes se merecen. Bueno, sí, se merecen, la verdad es que se merecen. Es muy gratificante que hayan venido a este directo, a pesar de los retrasos, los fallos técnicos y todas estas cosas. Lo que pasa ando un poco mosca, porque hemos abierto un Patreon. Vaya. Ya ha salido el tema. Y nadie ha venido a meter pasta. Ya ha salido y el el tema. chiringuito no se mantiene solo. Aunque sea un poco cutre, el chiringuito necesita dinero. Esto es un epic fail total, en toda regla, La verdad es que no se puede tener todo en la vida. O sea, hay que escoger entre ser mainstream y salir en la contra del diario de Teruel o que nos echen monedas en el gueto del Patreon. O se es punky o se es indie, pero las dos no se puede. Bueno, en esta vida se puede ser de todo, porque es muy relativo esto, porque si no que se lo digan a José Ángel Bien o Tony Cantó, solo tienes que desearlo muy fuerte, pensar en positivo y sobre todo tener una buena herencia para... Eso ayuda, eso siempre es una buena ayuda. Vale. Anyway, ahora que están... Es que hay mucha gente. De normal esto lo hacemos en una habitación oscura, él en la suya, en su casa y yo en la mía. Que nadie Entonces, piense como mal. que la gente, ¿no? Entonces van a aprovechar a hacer un poco de publicidad. Para aquellos que no sepan lo que es Patreon, es básicamente el cepillo de la iglesia de los modernos. Es decir, tú pones ahí dinero y, bueno, la diferencia es que nosotros tenemos recompensas más materiales, merchandising, historias, podéis acceder en exclusiva a los programas, vamos, que sería como contratar Movistar Plus, pero sin tener que aguantar a Buenafuente todas las noches. Aquí innovaremos, traemos otra gente y otras cosas. Gente más variada, más interesante. Entre otras es repetir esto Claro, algún día es... en Navidades o en vaquillas. Mira que si hacemos la temporada y llegamos a 50 programas en vaquillas, esto puede ser un fiestón, porque sería si se acaban celebrando. Eso sí que sería imparable, Eso sí que sería imparable. Y bueno, eso solo desde 2,5 euros, así que Desde esto... solo 2,5 euros, David. Madre mía, no me lo puedo creer. No sé qué hace la gente que no está echando dinero a la hucha del Patreon de Radio Monotes. No sé yo. Bueno, hasta aquí la cuña publicitaria. Ya saben, échennos monedicas, que nosotros necesitamos también comer y dormir bajo un techo. Patreon.com/Radio Monotes. Gracias por venir. Y ahora ya sí que nos tenías preparado por ahí, David. Bueno, Ahora, en serio. pues un poco lo típico, ¿no? Venimos desde el verano, es el primer programa y un poco un repasico de lo que ha sucedido este verano, porque la verdad es que hemos tenido de todo. Lo primero que hemos tenido han sido viajes, una cosa muy típica del verano, diréis, pero que bien mezcladito con la despoblación nos ha dado lo que se puede considerar la arma definitiva para la lucha contra la despoblación. Apuntad. Ahora ya no valen congresos, mesas redondas, cátedras universitarias, forget about this, eso es el pasado. Ahora lo que nos va a salvar de todo es hacer viajes para buscar ideas para luchar contra la despoblación y que te los cubra Aragón Televisión, eso es muy importante también. Un ejercicio de innovación a pachas entre Maite Pérez del Gobierno de Aragón junto con el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Algún día tendremos que hablar del bloque geopolítico que está constituyendo Aragón y las dos Castillas. Que tiemble la Commonwealth. Eso, efectivamente, eso ya habrá que hablar otro día. Junto con la Unión Europea, y han descubierto, atención, hay que viajar. Y dicen, ¿no?, que viajar te abre mundo.
mundo, Claro. te abre cosas, te abre, ¿no? Y cura el racismo también, y igual han los de Vox tendrían que... y han descubierto que a través de la tecnología y la formación se ha conseguido revertir la despoblación en la región de Ostrobotnia del Norte, o como se diga, en concreto la localidad de Ulu, que sufrió la quiebra de Nokia a principios del siglo XXI. Han tenido que viajar para descubrir esto. Madre mía, vaya, pues a ver si resulta que pasan más días y acaban descubriendo el sistema impositivo finlandés o finés, o de los países nórdicos, o peor. Acaban descubriendo que es gracias a su progresividad, a eso que llaman el socialismo nórdico, lo que les permite mantener amplias esas políticas públicas de educación, sanidad y los cuidados en el centro. No vaya a ser. Veas, imagínate que por un momento acaban descubriendo que el socialismo soluciona la despoblación. Apagaron. Lo tenían en las siglas y no lo vieron. De todas formas, esta no ha sido la única cosa que ha pasado este verano. Como ya es tradición en la casa, el verano también ha traído chafardeo y salseo tuitero, entre otros los clásicos tweets incendarios del molt honorable presidente Javier Lambán, con clásicos catalanes de ayer, hoy y mañana, además de otras innovaciones en polémicas como el tema de la carne, que también te digo que hace falta, por una vez que Alberto Garzón dice algo desde el ministerio, Por una vez que hace algo... le han dado bien, le han dado bien. Bueno, yo lo único que espero a estas alturas ya es que Garzón, que no queda nada de legislatura, dé el paso definitivo de la estética a la realidad y empiece a comportarse ya que tanto le gusta como Thomas Shelby de Peaky Blinders dentro del Consejo de Ministros. Eso sí que sería un buen final de temporada para el gobierno más progresista de la historia de España. Sería, ¿no? El gobierno de las series, el vicepresidente de las series. Claro. Y el ministro de Consumo Bueno. con la gorrita. Efectivamente. Con las cuchillas. De todas formas, de esta polémica, aparte de la actitud de para cambio climático, el que llevo aquí colgado de los varones del PSOE interior, que diría Enrique y Juliana, me ha hecho mucha gracia esa forma de hablar barroca que tiene Javier Lambán en Twitter. Me parece una maravilla que una persona salida del barroco esté en Twitter, eso me parece tremendo. Y bueno, lo que me hizo más gracia es la manera de referirse a Alberto Garzón sin referirse a Alberto Garzón, que fue como frente a dislates erráticos y perversos como el del ministro del ramo. Madre mía, tranquilo Garzón, sé fuerte. Imagínate cómo estará la ciudadanía aragonesa que no sabe si tiene a Lambán de presidente o un holograma de Luis de Góngora y Argote. Veas, la verdad es que esto es otro nivel. De verdad que por la cantidad de lecturas que hace el año, podría ser, porque vamos, lleva un ritmo imparable. O sea, ¿cómo compaginarás el presidente con eso? No lo sé. Yo lo único que tengo que decir es que Alcoletas le cascaban con las series. No está trabajando, está viendo series. A la mano le dice nada. ¿Pillaste? A la mano le tose. Efectivamente. Pero bueno, anyway, de todas maneras, no ha sido la única polémica que ha habido. Nos vamos a no hablar de muchas más, porque hoy no toca chafardeos a su tuitero, pero porque nos podríamos pegar todo el programa haciéndolo. Sí, y hay hemos empezado ya tarde, no sé qué. No. Pero sí que ha habido una que me ha producido bastante ternura. Ha sido el rifirrafe que tuvieron Joaquín Egea, aquí presente. Un aplauso para Joaquín. Joaquín se queja de salir en esta sección, demasiado. pero es que esta fue muy buena, la verdad. Entonces, tuvo una polémica con Maite Pérez, de nuevo, sale aquí, a raíz de una gráfica que sacó el gobierno de Aragón para contrarrestar la idea de que Aragón se está despoblando. No sé si esto lo tapa la propaganda, pero bueno. Aunque yo, como científico de la vida, de gráficas y tal que salen del gobierno de Aragón, de Antena 3 y La Sexta, solo les pediría una cosa: que se disuelvan y entregan el Excel y ya estaríamos aquí en paz, porque la verdad es que dan un poquito de... ternura. No, o sea, ejes que no, gráficas que no tienen ejes, bueno. Están reinventando a Descartes, están reinventando a Descartes. Pero bueno, el tuit de Maite rezaba así: que en Teruel queda recorrido y cosas por hacer, no hay duda, pero que por la apuesta por los servicios públicos y los recursos endógenos van dando sus frutos. Eso es también una realidad palpable y de eso tampoco cabe ninguna duda. Los datos hablan solos, este es el camino. Seguimos
y emoticonos de ¡oh, qué fuertes que somos! ¿Vale? Y la gráfica esta que no tiene ningún sentido. A lo que Joaquín... A lo que Joaquín contestó: el análisis de estas estadísticas parecen estar hechas por Paolo Tocafondi, presidente del Livorno. La verdad que me tocaste la patata porque yo soy muy del calcio y específicamente del Livorno, que jugará a la quinta división tras desaparecer por deudas. De ahí solo se puede ir para arriba. Quienes llevan años sin hacer nada ven ahora en algo coyuntural el referendo de su inacción. Pero eso no es lo importante. El toque cariñoso y entrañable de eso es la contestación de Maite Pérez, que te contestó: bienvenida a la política, Joaquín. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Te sentiste bien, ¿no? Dijiste, he dado en el clavo. ¿Qué puede haber más tierno en esta vida que alguien, rival político al fin y al cabo, te dé la bienvenida a la política? Eso a muchos no nos lo han hecho, ¿eh? Tierno, pero muy inquietante al mismo tiempo, en realidad, David. Bueno, la verdad es que para inquietante, la extorsión telefónica de Forestal a los habitantes de Monforte de Mayuela, que obligó al ayuntamiento a salir con un aviso para que echaran el freno, o esta fue el trending topic del verano: las amenazas de todo un vicepresidente del gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, a los pueblos que se están pensando eso de las renovables. De verdad que con esto de las renovables ya no se sabe si estás en El Padrino o en la normalización de estas cosas en medio de un after de ese APM donde sale uno diciendo: nah, hombre, apuñalamiento, pero entre coleguillas, él te pincha, tú le pinchas, tampoco nada del otro mundo. Claro, claro. Y aquí podría ser una cosa como: nah, hombre, amenaza entre coleguillas, él te extorsiona, tú le amenazas, tampoco nada del otro mundo. Nada, se está normalizando todo esto. La verdad que da un poco de... intimida un poco, pero bueno. Se está poniendo un poco turbio el asunto. Pero convendrás conmigo, Julián, que si hay algo que ha estado presente todo este verano entre los políticos y la clase dirigente política tolerense, eso ha sido el de... atención, sorpresa, conseguir o pedir cosas para Teruel. No sabemos muy bien por qué, no sabemos la razón, ¿verdad? Como si no hubiera unas elecciones, como si no presentan otros actores nuevos. Cositas. Pero desde Radio Monotes hemos hecho el ejercicio que nuestros políticos y políticas no se atrevían a hacerlo, que ha sido facilitarles la faena y darle el formato definitivo a estas promesas. ¿Vale? Y ahora, básicamente, las promesas no se pierdan entre titular y titular como lágrimas en la lluvia. Entonces, no te tengas que chupar los tropecientos PDFs del diario de Teruel para ver cómo van las promesas, ¿no? Exacto. Aquí os hacemos la información un poco más digerible. Para esto es el Patreon, ¿no? Un poco. Sí. Para este tipo de cositas también. Así pues, en Radio Monotes hemos decidido crear una cosa que hemos llamado la Teruel Tienda, ¿vale? Es decir, la teletienda de todas aquellas promesas a los les turolenses que no te debes de perder de vista. Y para los más acérrimos turolenses, esto sería la versión política de lo que antes comprábamos, antes de que existiera Wallapop y Amazon, que era el azoque de Teruel. Esto sería el azoque político de Teruel, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Esto lo hemos ensayado, que ya veremos cómo sale. Entonces, para toda buena teletienda necesita una música decadente, triste, que dé mugre. Entonces, vamos primero con la música y luego vamos a saco con la Teruel Tienda, con esta Teruel Tienda. Espera. Y bienvenidos a Teruel Tienda, la tuya, la nuestra, la vuestra teletienda, un formato ameno y didáctico para que no te pierdas todas esas promesas políticas que algún día te harán llorar de alegría o de tristeza. Y como no podría ser de otra forma, en esta Teruel Tienda Original Edition me acompaña el hombre oferta, el hombre que vino con una autovía y un ave bajo el brazo, el hombre que hará derretir vuestros oídos a base de millones de euros. Reciban con un fuerte aplauso a Julián.
¿Cómo estás, Julian? ¿Abrumado por las ofertas veraniegas que se vienen? Oh, mamá, David, venimos cargadicos de buenas ofertas. Regalas mis oídos, Julian. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy arrancamos con un añejo de subvenciones, un clásico que no puede faltar en las mesas turolenses cada año. Sí, efectivamente, muchas y muchos ya lo habréis adivinado. Se trata del Fondo de Inversiones de Teruel, que este año, aparte de volver a perderse entre el camino, viene cargado de grandes novedades propias del siglo XXI, David. Oh my God, Julian, ¿qué me narras? Un fondo de inversiones para Teruel y cargado de novedades propias del siglo XXI. ¡Buah, David! Este fin de 2021 viene velando muy, pero que muy fuerte, con un increíble 2x1 en transparencia, oficina de información y seguimiento territorial, además de la participación de los agentes sociales, David. Pite crazy me hallo, Julian. Atrás quedaron los tiempos en los que pedir transparencia y rendición de cuentas sobre el FITE era poner en peligro el fondo. Puedes estar tranquilo, David. Con este FITE 2021 te vas a cansar de transparencia, porque esta oficina hará que las delicias de esos tiquismiquis turolenses que le piden algo a las inversiones, como por ejemplo que se ejecuten y que funcionen, ofreciendo un seguimiento pormenorizado y diagnóstico sobre su efectividad, David. Insuperable, Julian. La verdad es que hay que reconocer que este FITE 2021 ha dejado el listón muy alto. ¿Pero qué más nos traes, Julian? Falta de abastecimiento de microchips, pérdidas de suministros tecnológicos. ¿Sientes que la falta de semiconductores hará que nuestra civilización acabe como los supermercados británicos tras el Brexit? ¿Pero qué dices, Julian? Está tan cerca el apocalipsis, se aproxima el fin de la civilización del hombre cis blanco hetero que se crea una cuenta en Twitter para canalizar la rabia de que porque tiene que fregar 2 veces a la semana. Julian, ¿hay tiempo de comer o no hay tiempo de comer? Puedes estar tranquilo, David, eso tiene solución y la trae Chunta Aragonesista desde el Senado con una propuesta que hará las delicias de los más tequis de la casa. Oh, Julian, eso suena a recolocación, a reindustrialización, a digitalización, a soberanía, al sueño húmedo de cualquier rojipardo. Así es, David. ¿Por qué no soñar con unas comarcas turolenses que producen algo más que disgustos? Eso es sin duda lo que busca esta oferta. Fondos extraordinarios, ¿para qué os quiero? Pues para esto, para una industria europea de chips que haga a las comarcas turolenses la Asia de Europa. Bueno, Julian, solo nos falta volver a poner en marcha la central térmica de Andorra, quemar carbón a manta y que el cambio climático nos traiga playas y humedales para poder sembrar arroz y así tener nuestro gran salto adelante. ¿Salto adelante? ¿Has dicho salto adelante, David? Para salto adelante el que nos llega desde el Congreso de los Diputados. No me digas, Julian, viniendo del Congreso uno se espera ya cualquier cosa, un circo de 3 pistas, los leones han salido huyendo de la puerta, fascistas desde la tribuna. Pues no sufras, David, que traemos un acuerdo de investidura muy, pero que muy cumplido. No se había visto tanta eficiencia en un acuerdo de investidura desde que Podemos entró al gobierno con el PAR. Y es que Teruel existe, cifra en un 82% del acuerdo de investidura con el PSOE está cumplido o en vías de cumplirse, con la escandalosa y precisa cifra del 25,6% del acuerdo cumplido a mitad de legislatura, David. Oye, Julian, me abruma tanta eficacia, no veía tanta eficacia desde que la cadena SER fichó como tertuliana a Nair y Simona. ¿Te quedaste picueto con esta eficacia de cumplimiento, David? Pues todavía tenemos más. No te pierdas el 2x1 forestalio, el 2x1 que hará las delicias de los más extractivistas de la casa. Molinos y centros de mayores por el módico precio de chuparte toda la energía, petarte el término municipal de molinos y de placas y no dejar ni un duro ni empleo en Teruel, David. Muy bien, Julian, pero podrías pagarte un piso y acceder a una hipoteca para tener un coche y una familia. Por supuesto que sí, David, siempre y cuando logres salir del laberinto de molinos y llegar a la Feria del Libro de Madrid para que Anair y Simón, o en su defecto Sergio del Molino, te sirven ese salvoconducto de buen ciudadano de la España vaciada por aprovechar o llena de oportunidades que es este Teruel nuestro, David. Oh, sí, Julian, eso sí que es pasarse el juego del colonialismo. Sin duda, Teruel no debe estar frotándose las manos. Y con esto y un molino hasta la próxima entrega de Teruel Tienda, la tuya, la nuestra, la vuestra Teruel Tienda de promesas políticas de confianza. Bueno, y ahora después del circo, lo serio, ¿no? Sí. Pues sí, ya toca que esta gente ya ha venido fundamentalmente a lo que viene a continuación y no aguantarnos haciendo el desatalentado aquí, el gamba tuyo. Así que, sin más dilación, hoy viene a pasárselo bien a Radio Monotes o no lo sabemos.
porque esto es El Hormiguero. El diputado, esto no es El Hormiguero, el diputado del Congreso de los Diputados por Teruel existe, Tomás Guitarte. ¡Un fuerte aplauso! Que el ampli ese. Bueno, Tomás, bienvenido, bienvengut, bien plegado a este Moliendo Gordo Live Edition. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Veo que brilláis muy alto. O sea, Bueno, tampoco tanto. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Preparado para la entrevista? Preparado. Bueno, se acerca el Ecuador de la legislatura y si estos 2 años atravesados por una pandemia han sido turbulentos, no lo fue menos vuestra entrada en el Congreso. Recordemos pintadas, amenazas, incluso tuviste que pasar la noche de antes de la investidura en un hotel, en un sitio desconocido, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste esos días? ¿Han cambiado algo desde entonces o esta espiral de crispación no ha parado de crecer en la política española? Lamentablemente no ha parado del todo, aunque efectivamente no tiene nada que ver con lo de aquellos días. Aquellos días en que se mezclaban cosas muy raras. Primero, sorprendió que alguien de Teruel, que pintaban casi probablemente como un paleto de estos de Martínez Soria, pues llegase al Congreso de los Diputados. Se imaginaban todos que llegaría con una boina. Y ya lo que no podían admitir es que alguien de Teruel tuviese algo que pintar en quién gobernaba en España, ¿no? Y ese desapego, en el fondo ese desprecio hacia la gente que viene de los pueblos, no se dejaba más que manifestar en mucha gente, y no solo ese día, ¿no? Sino antes y después. Bueno, pues por suerte enseguida se dieron cuenta que teníamos mucho que decir, que sabíamos lo que decíamos y que no nos iban a tomar el pelo. Y bueno, aquellas presiones, desde luego, son intolerables en un sistema democrático, es absolutamente rechazable. Nosotros hemos intentado pasar página de eso lo antes posible, porque lo que buscamos y por lo que los queremos caracterizar es un poco por ser capaces de buscar consensos en este ambiente que algunos quieren tan crispado, porque probablemente de la crispación sacan rendimientos electorales, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento de lo que ha sucedido hasta ahora. O sea que un poco sí que se han conseguido apaciguar, al menos sí, dar un par de elecciones, sí, ¿no? Sí. De cara a nosotros sí, porque yo ya no sé ya entre ellos cuando hay planteamientos, por ejemplo, de la extrema derecha contra la izquierda, pero de cara a nosotros sí, porque al final han comprendido que ni éramos un proyecto localista específicamente, ni éramos cantonalistas, ni esto iba a ser Cartagena, sino que realmente defendíamos una opción territorial que está en Teruel porque nació aquí, pero una opción que no hacía sino poner de manifiesto un problema sustancial muy gordo que hay en el país, y es que aquí se eligió por quien fuese, pero desde luego no consultando a los ciudadanos cómo se iba a desarrollar el país, y a unos les tocó la lotería, decidieron que eran las partes que se iban a desarrollar, y a otros nos condenaron a ser territorios al servicio de esos que se iban a desarrollar, y nos condenaron pues a lo que ha venido sucediendo, a la emigración, al expolio de materias primas y de recursos naturales, y ese mensaje que hemos sido capaces de transmitir de que es conveniente para el futuro del país cambiar el modelo de desarrollo, rectificarlo y buscar un desarrollo más equilibrado entre todas sus partes. Creo que eso ha calado. Ya no solo no somos el tonto del Congreso o los tontos del Congreso, sino que probablemente ahora somos una de las opciones más valoradas en el Congreso. Pedro Ballín ha dicho de ti que eres Pedro Ballín, el cronista de la Vanguardia, ha dicho de ti que eres el diputado más inteligente del Parlamento. Bueno, se lo agradezco. ¿Qué haces en los pasillos con Pedro Ballín? No, la verdad es que realmente sorprende que allí no se vaya a hacer chascarrillos y a buscar el tuit más inmediato y a que se vayan a defender cosas con racionamiento, y sobre todo que se vayan a pedir cosas y se lleven las soluciones, porque eso los deja descolocados. No solo protestas y quieres que te den no sé qué, dices, es que lo tienes que hacer, lo puedes hacer así si quieres, y se lo llevas trabajado, y ese elemento cambia. Y luego realmente yo creo que le sorprendió que siendo un solo diputado fuésemos capaces de dar cobertura a todas las comisiones que hay, a la comisión de reconstrucción, a todo. Es que la diferencia está cuando vas a un sitio porque vas con
el objetivo de tu vida, que es hacer eso, o cuando vas simplemente a pasar el rato y a que pasen los días, ¿no? Y cuando ya es la pasión de... Con lo que nos ha costado llegar aquí, no vamos a tener un día de vacaciones, ahí se nota. Claro, nadie trabaja y alguien que trabaja, ¿no? De repente llama la atención, ¿no? Destaca. Sí que se trabaja algo, pero bueno, pero sí que es cierto algo de eso. Unos más que otros, ¿no? Sí. Hablabas antes de que había bueno, cuando hablábamos de la crispación política, mencionabas que no es algo propio de un sistema democrático, ¿no? Después de todo lo vivido y escuchado estos años en el Congreso de los Diputados, con la escalada de discursos de odio sin precedentes que amenazan la poca democracia que nos queda, Tomás, ¿Teruel existe? ¿Se mantiene aquello de apoyar la gobernabilidad según el principio de neutralidad en debates ideológicos? ¿A qué ahora debe de haber más líneas rojas? ¿Crees que movimientos como Teruel existe o España vaciada pueden ser un freno al crecimiento de la ultraderecha? A ver, que aquí empezamos ya en preguntas serias y de fondo. Un poco. Sí. Vamos a ver, nosotros siempre nos hemos definido como un movimiento transversal, que significa que intentamos acoger en este proyecto, porque esto no deja de ser más que un proyecto, un movimiento ciudadano que lucha por un objetivo, pues intentamos acoger personas que puedan pensar de manera distinta, pero que sean capaces de esa opción partidista que la pueden llegar a tener, dejarla en un segundo término, porque están dispuestos a trabajar en la consecución de ese objetivo prioritario. Dentro de eso, que eso es muy amplio, lo que sí que hemos dicho siempre es que nosotros nos moveríamos dentro de lo que es el marco constitucional. O sea, nosotros podríamos plantear revoluciones de mucho tipo, pero para la consecución de la mayoría de los objetivos que nos planteamos no hace falta revolucionar todo. Quiere decir que hay una serie de pasos progresivos que podemos dar dentro del marco constitucional actual. Entonces ahí es donde estarían nuestras líneas rojas, o sea, todo aquello que no está o que no se puede amparar en la Constitución. También es verdad que la Constitución es amparable, o sea, es modificable, ¿no? Pero ahí. Y sí que es cierto que eso muchos analistas no lo comentan, que nosotros al tener esa vinculación, digamos, con el mundo rural o con el mundo, la España interior, la España que hemos denominado vaciada, sí que podemos ser, o estamos siendo un contrapeso potente contra la irrupción de Vox en esos ámbitos donde parece que no sé por qué ellos quieren vincularse con el campo, con las cosas, cuando realmente ni son de campo ni son de nada, ¿no? Pero bueno, parece como que la esencia de España esté en el mundo rural y realmente la sociedad española, a quienes se está identificando como defensores del mundo rural y de la España vaciada, es a nosotros, ¿no? Y ahí muchos sí que pronostican que seremos el freno del crecimiento de esa acción política, ¿no? De hecho, recuerdo lo intentaron en una manifestación que hubo de agricultores, creo que eran agricultores andaluces, o no sé si de toda España, me suena que eran andaluces, en Madrid al principio de legislatura, sí. Que bueno, fueron diputados de Vox y poco menos que los echaron. Eso es. Sí, es que inmediatamente se detecta cuando alguien quiere manipular una reivindicación justa para acercarla a sus posiciones políticas, y cuando alguien colabora con ellos por conseguir un objetivo, ¿no? Claro, igual ahí hacéis un poco de impedir esa maniobra, es decir, porque yo me acuerdo durante las elecciones, me llamó la atención bastante, no sé si era Diario Es o algo así, un medio de estos que tienen esta gente, como que estaba muy contento de que Teruel existe, de presentar, a conseguir, luego ya acabó el enamoramiento, porque entiendo también que ellos se consideran como propio de esa parte de España, por lo que comentabas un poco, porque representa como la esencia, el origen, la tradición. Sí. Entonces ahora, vosotros con el movimiento de la España vaciada, te poniendo encima de la mesa un discurso que provoca que esa maniobra no se cumpla o se dificulte. Sí, no, yo creo que han hecho ese análisis, que además es cierto que nuestra presencia está más asumida por la propia sociedad que la de ellos, porque la de ellos se ve como alguien que ha aterrizado allí para intentar apropiarse de una reivindicación. Realmente nosotros estamos, las 160 plataformas que estamos en la España vaciada son plataformas sociales de base, vinculadas con la agricultura, con la ganadería, pero vinculadas también con otras actividades. Hay sindicatos agrarios, hay mucha gente que está en el día a día del trabajo. Y eso realmente sí que es representar un movimiento social. Lo otro es desde arriba intentar aprovecharte de unas reivindicaciones, porque hay que reconocer que las reivindicaciones son históricas, son justas, proceden precisamente de ese momento
en que el campo que cayó en una crisis funcional, y así mientras la industria se hacían reconversiones, se hacían cosas, aquí nadie se preocupó de hacer una reconversión en el campo que caía en una crisis funcional, y de ahí vienen muchos males que están sin solucionar. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía es suficientemente inteligente para saber quién está de verdad defendiendo las cosas y quién lo hace de una manera, digamos, simplemente aparente. No creemos que defender estos ciudadanos sea defender los toros o defender lo que defienden ellos, A ¿no? algunos les vale. Bueno, siempre hay... Al final no es todo blanco o negro, ¿no? Al final siempre hay unos que se van para un lado, otros para otro. Este verano, Tomás, cifrabais en un 25,6% del grado de cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSOE cumplido, y un 82% lo cumplió en proceso de cumplimiento. ¿Cómo fue la gestación de acuerdo y cómo está siendo el seguimiento? ¿Está siendo fácil o se os escurre el PSOE con alguna excusa? Vale, una primera puntualización fundamental. Quien dice que se han cumplido esos porcentajes es el gobierno, no nosotros. Vale. Vale. Pues estamos Pues, convencidos de que... Fallo nuestro. El gobierno, que eso es una cuestión que se puede, vamos, que es favorable hacia él, ¿no? Hacia su postura. El gobierno tiene un programa que evalúa sus compromisos, que lo dice, y se llama Cumpliendo, y cada 6 meses evalúa cómo va cumpliendo, según él, los distintos pactos que llevaron a la investidura. Entre esos pactos que analiza, pues están los de Esquerra, los del PNV, el nuestro. Entonces, en el nuestro dice que ha cumplido un 25%. Nosotros, en cuanto salió, le mandamos una cartita diciendo: hombre, usted opina que es el 25%, nosotros matizaríamos algo de eso. Lo digo porque en cuanto aprueban una cosa, ya la ponen como cumplida. Por ejemplo, licitan un proyecto de no sé, con licitar ya está cumplido. No, habrá que licitar, habrá que encargarlo, habrá que redactarlo. Os han tramado, y sí que es cierto que pactamos también una comisión de seguimiento de ese pacto, que se reúne más o menos cada 4 meses. Siempre que pueden sacan excusas para demorar, y que en vez de los 4 sean los 6, sean los... Un par de veces al año en vez de... Exacto. Y es de sincero, y reconozco que sí que está costando hacer que cumplan. Si hay algún compañero que dice: joder, cumplen, pero ¿cómo cuesta que cumplan, no? Entonces, lo dicen más partidos, ¿eh? No sois los únicos. Sí. Lo digo porque incluso que está firmado, ratificado, sellado, parece que lo tengan preparado y esperen a que te necesiten para algo, para que tú les digas: oye, que no habéis cumplido todavía aquello. Bueno, te lo cumplimos. O sea, que juegan un poco a sacar toda la tajada que pueden de los acuerdos. El peso de Pedro Sánchez es el mismo peso de siempre, ¿no? Más o menos. Hombre, eso es un background que tienen ellos, un know-how. La trayectoria histórica. La experiencia al final. Sí. Y bueno, a la luz de los porcentajes de cumplimiento sean más o menos, se está aprovechando lo suficiente la oportunidad, se puede rascar algo más en otros procesos de negociación, dada la fragmentación parlamentaria. Sí. Bueno, vosotros que os dedicáis al tema del periodismo sabéis que las palabras... Nosotros periodistas no somos. Decirnos a nuestros periodistas es como cuando el PSOE dice que tenéis el 80% del acuerdo cumplido. No, que las palabras significan más de lo que solo... Pues, por ejemplo, yo no llamaría rascar, porque no hemos ido ni mucho menos a rascar, hemos ido a mucho más que rascar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que no rascas nada y que son trascendentales es nuestro trabajo, por ejemplo, en la ley del cambio climático, ¿no? Que ahí le echamos bemoles y conseguimos encontrar cosas que ahora se ven normales, como por ejemplo que la implantación de las renovables se haga con respeto al patrimonio natural y cultural y que contribuya al desarrollo del territorio. Pues eso costó sudor, lágrimas y no dormir de algunos días para conseguir introducirlo. Y eso no es rascar. O sea, realmente, ¿qué dices? ¿Qué cosa material me ha llegado? No ha llegado nada, pero ha llegado un principio general que ahora todos asumen que si conseguimos ponerlo en práctica puede beneficiar mucho a nuestro territorio y a otros territorios. O por ejemplo, otro ejemplo, después de la ley de educación conseguimos que en el currículo de secundaria se copie el modelo francés y se introduzcan una serie de temas que analizan los problemas que provienen de los desequilibrios territoriales, las soluciones que hay desde la ordenación del territorio y se hagan en práctica. Eso no es rascar, pero tiene consecuencias fundamentales. Y sobre todo, el principal logro que no es palpable en economía, y ahora si queréis os comentaré en economía, que también hay muchos, pero el principal logro de economía es que hemos conseguido, no solo nosotros, pero fundamentalmente nosotros, y eso lo reconoce todo el Parlamento,
que el problema de los desequilibrios territoriales y la lucha contra la despoblación sea percibido, hay un amplio consenso social en toda la ciudadanía española y en la clase política como que es un problema grave o muy grave a resolver. El Banco de España hacía, en el último informe, que por primera vez en su historia el Banco de España se digna hacer un informe sobre despoblación en su informe anual, decía que bueno, que se sentía la obligación de hacerlo porque en las últimas encuestas del CIS el 88% de la población española decía que el problema de la despoblación era grave o muy grave y que había que acometerlo. Entonces, como lo decían ya los españoles, el Banco de España actuaba, ¿no? Pues conseguir ese amplísimo consenso social, que es la base para luego exigir medidas, tampoco es palpable, pero es casi imprescindible. Sí, ¿no? Habéis sido más errejonistas que el propio Errejón, habéis aplicado mejor su teoría que el propio Errejón, ¿no? Porque al final también depende mucho de la batalla, digámosle, cultural, o sí, exacto, que luego al final se tiene que traducir en leyes y en inversiones, pero exacto, que esa primera batalla de generar consensos amplios y atraer a una mayoría de esos consensos, eso antes no se daba, y esa batalla es el primer paso para hacer algo. Exacto, es que nosotros en el análisis que hicimos al principio veíamos que lo que estábamos proponiendo era de tal calado, porque en el fondo es cambiar, el intentar cambiar el modelo como se ha desarrollado el país, que o conseguíamos un cambio de conciencia de los españoles o no habría manera de hacerlo porque sería algo que no tendría respaldo social. Enseguida te podrían decir, no te puedo plantear que vayamos a una red de mallada de comunicaciones o que difundamos las telecomunicaciones por el medio rural antes si no hay un consenso social. Entonces, conseguir ese consenso social era lo primero. Y eso creo que se ha hecho, y lo único que echamos en falta es que pese a que se ha asumido teóricamente a nivel conceptual, y el gobierno lo tiene absolutamente asumido, el problema, o sea, tú hablas con cualquier ministro, los tienen todos, Tomás, es lo primero que vamos a hacer, esto es lo prioritario, esto es uno de los 4 ejes que van a dirigir el crecimiento de España para salir de la crisis. Pero pese a esa solución teórica, les dices, pero ¿cuántas zanjas habéis abierto? Que claro, todavía no han abierto ninguna zanja. Entonces, así están los de la memoria histórica. Entonces, el tema es que hay que conseguir pasar a los hechos. O sea, y ese es el principal motivo por ejemplo, por el que la España vaciada decidió el otro día buscar un instrumento de participación política, porque vemos que o vamos a tener que estar allí o no lo van a hacer. Porque hay una diferencia radical entre asumirlo teóricamente y ponerlo en práctica. Porque llegan los ministerios y la inercia es continuar como siempre. A mí me ponían como excusa un ejemplo, decían, hombre, es que tú que quieres que las cosas cambien demasiado pronto. Mira, España es un transatlántico. Habéis venido vosotros, os habéis colado aquí en el mando, nos habéis obligado a girar el timón, pero desde que gira el timón hasta que gira el transatlántico pasan años. Claro, al final las promesas, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y de alguna manera Teruel Existe podría acabar, o sea, si no se van cumpliendo, si no se va materializando esas promesas, podría ser, digamos, afectar, ¿no? A Teruel Existe como... Sí, pero se van cumpliendo realmente. O sea, os he comentado algunas de las que serían de nivel casi conceptual más que práctico. Pero, por ejemplo, el propio gobierno reconoce que el plan de 130 medidas y 10.000 millones de euros es la concesión o es el cumplimiento del primer punto del acuerdo con Teruel Existe, que habla de ese plan, y de una moción que se aprobó en el Congreso que instaba al gobierno a hacer un plan de reactivación urgente de las zonas despobladas. Y se lo dices y te contestan por escrito, pero es que aún les parece poco 10.000 millones. Y pues por supuesto que nos parece poco. Quiere decir que usted tiene que empezar, primero los tiene que gastar, ver cómo los gasta, gastarlos bien, y a partir de ahí ver qué mecanismos que duren probablemente un par de décadas, qué mecanismos estables de financiación ponemos para que este cambio que ustedes dicen haber asumido a nivel teórico llegue de verdad. Porque al final es que estamos pidiendo que se cumplan artículos de la Constitución, estamos pidiendo la igualdad entre españoles, el artículo 138, el desarrollo equilibrado del país. Claro, es que es mejor. Y a mí una cosa que me sorprende, igual me estoy enrollando mucho, pero yo en un día iba por la calle por Madrid y me bajó delante... ¿Te paran como a rufián? Sí. En general para bien, ¿eh? Solo me paró un discrepante para decirme que eso de Perro Sánchez, que era eso de apoyar a Perro Sánchez. No, lo digo porque una cosa muy sistemática. A mí me decía uno, mira, yo soy madrileño de 10 apellidos, como los vascos esos de 10 apellidos. Pero si pudiera votaros, os votaría a vosotros, porque representáis el modelo de país en el que yo creo. Un país que se desarrolla en equilibrio,
que no tiene unas zonas al servicio de otras. Y ahí eso nos dio la idea para decir, pues igual nos presentamos, ¿eh? Hombre, pero lo que yo dudo es que ese madrileño quiera rebajarse sus privilegios para repartir. Bueno, pero eso a lo mejor todavía no lo sabe. Bueno, en Madrid hay mucha gente de la España vaciada, ¿eh? Os sorprendería. O sea, en Madrid hay mucha sensibilidad frente a este problema. Lo reconocen que lo hemos puesto encima del tapete nosotros y probablemente si se es habilidoso, si el gobierno fuese habilidoso, encontraría mucho respaldo a cualquier medida que tomase en este sentido, ¿no? En cierta manera también se juega eso que Enrique Juliana llama la balsa de aceite, que son las dos Castillas. Sí. Si eso se lo ponéis en riesgo, no dudéis. Eso sí que es patear el tablero político español. Sí, no. Ayer o antes de ayer, 5 días, el Diario Económico titulaba "La España vaciada desafía al gobierno anunciando que se presentará". Como diciendo, lo anuncia para que se ponga a trabajar. Para que se ponga a trabajar. Ahora, yo creo que ahora más adelante iremos a eso, pero teníamos más preguntas entre medias. Hablabas antes del modelo territorial, ¿no? De gravamen que tiene para la España vaciada el modelo territorial que hemos tenido. A Teruel, aparte de la desafección y el descrédito político, se le suma ese abandono histórico y estructural propio de un modelo territorial centralista y radial que tiende a concentrar poder, inversiones, atención mediática y riqueza en muy pocas manos, como se demuestra cada día con la aspiradora madrileña. En un contexto donde el sistema autonómico anda roto y satisface cada vez menos las necesidades de otros territorios, ¿hasta qué punto esa lógica de ir a conseguir cosas a Zaragoza o a Madrid, en la que anda instalada la política turense, es también parte del problema? ¿Crees que se hace necesario abrir la puerta a hablabas antes de que se podía cambiar la Constitución, ¿no? ¿Crees que se abre la puerta a un nuevo proceso constituyente que camine hacia un modelo territorial que sea más descentralizado, federal o confederal? Bueno, realmente yo creo que tuvimos un problema, o hay un problema. El Estado acordó desconcentrarse o descentralizarse más que desconcentrarse y surgieron las autonomías, pero capitalizó las autonomías sobre todo en sus capitales regionales, ¿no? Y no ha habido, ese proceso no ha continuado, porque probablemente debería haber habido un proceso descentralizador a su vez de la propia autonomía hacia los municipios, hacia las comarcas. Ese proceso está por hacer, no se ha hecho, y sin embargo se ha acentuado el otro. El caso de Aragón es que es palmario, o sea, en Aragón no hay comunidad más desequilibrada dentro de España que el propio Aragón. El 52% de la población vive en el 2% del territorio y el resto en una inmensidad de espacio, ¿no? Pues ese modelo de crecimiento, esa descentralización o desconcentración hacia los siguientes grados está por hacer. Yo creo que para hacer eso no hace falta cambiar nada, pero probablemente cambiar me refiero a nada a nivel constituyente, o sea, eso está en la Constitución. Lo que pasa es que probablemente haya que activarlo o garantizar que eso llega, ¿no? Porque de momento, si no, las capitales autonómicas un poco capitalizan esa pequeña desconcentración, la política toda y la desconcentración económica menos, pero capitalizan todo ese capital que tendría que estar distribuido entre toda la comunidad. Sí, claro, hará falta más para coger como consensos de varios sitios. Un proceso más, digámosle, de municipalismo, de federalismo municipal, ¿no? De primero de todo revertir lo de 2008, de la crisis de 2008, que básicamente congelaron la economía de los ayuntamientos, y por tanto dar un proceso más de autonomía municipal en cierta medida, para un poco al menos desconcentrar o repartir un poco, porque si no, este debate está muy viciado, el del modelo territorial, porque como hay posiciones muy estancas y de actores que son muy decisivos, por ejemplo Cataluña y Euskadi son puntos claves para el equilibrio territorial actual del modelo actual. Que haya un actor nuevo también que desequilibre eso, igual el consenso que se puede coger entre esos actores tan diversos es un proceso de ese tipo, un proceso más de descentralización municipal, comarcal. Sí, llegar a eso. Bueno, nosotros lo primero que nos sorprendió cuando llegamos a Madrid es que mientras en Madrid todo el mundo admite que es normal que vascos, catalanes, canarios y gallegos tengan representación, lo que era inadmisible que una gente de pueblo, los de Teruel, tuviese representación. O sea, eso era cargarse España, era la ruina del sistema político, iba a ser el acabose.
hasta que se dieron cuenta que no tiene por qué ser el acabose, hasta que han visto que su falta de acción o su equivocada acción es la que está generando precisamente esa respuesta. O sea, que a ti internamente, primero hay que hacerle aprender a Madrid que Madrid no es España. Lo tiene muy creído para jodida la para cosa. Madrid, España es Madrid, no hay otra cosa, que además son las afueras y demás. Ese lema de campaña ganó las últimas elecciones en Madrid. Y segundo, que todos esos territorios con los que hay, como pasa con el nuestro, con los que hay unos déficits históricos tremendos. O sea, nosotros tenemos cosas planificadas hace 25 años que no se han hecho, pero lo mismo pasa en Soria o pasa con algunas zonas de Cuenca o de Guadalajara. A cualquier cambio que hagan de planteamiento, lo que no puede servir es para olvidarse de los déficits históricos. Nosotros, por ejemplo, la primera vez que vamos a Fomento, que a Fomento nos dicen, bueno, es que ahora ha cambiado el modelo, nosotros ahora somos muy progres y vamos a destinar todo el dinero a mantenimiento de las carreteras, no vamos a hacer ya ni una nueva, ni media. Digo, hombre, primero no me lo creo. No me lo creo. Y segundo, está muy bien que tú entiendas que Madrid tiene ya una accesibilidad perfecta, Barcelona, pero hay sitios con déficits históricos, como el nuestro, que habrá que hacer alguna, habrá que darle una accesibilidad mínima para que tengan una mínima capacidad de competencia. Bueno, pues ese concepto del déficit, algunos déficits históricos, llegamos a hacer que el propio ministro Ábalos lo asumiese y en sus discursos decía, vamos a empezar a destinar todos los fondos a mantenimiento, excepto algunos déficits históricos. Bueno, Ábalos está bien. Y cuando estábamos allí, nos miraba, cuando decía déficits históricos, nos miraba a nosotros, ¿no? Igual por eso la han dado Ferrese. El tema es que ahora hay que volver a hacer todo eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, hablabas de los déficits históricos y es verdad que esto, a mí una cosa que me quedó muy grabada, Maite Pérez aparece cada por aquí, pero Maite Pérez tuvo una entrevista para mí espectacular que vino a decir que habían hecho una ley reclamando los déficits históricos aragoneses. No sé si entraban, la verdad creo que eran fundamentalmente económicos, pero venía a decir, para que te hagas una idea de la filosofía que tiene en la cabeza, después de haber mandado la ley, el Tribunal Constitucional pararla, decir, es que igual nos extralimitamos. Igual es que piensan que los déficits históricos es extralimitarse. Sí, pues puede ser. Pero bueno, la realidad es que nosotros, por ejemplo, que por lo de la España vaciada hemos tenido que conocer muchos territorios prácticamente de todo el país. Cuando decimos que en Teruel tenemos déficit, es que lo tenemos realmente. Es decir, la mayoría de los territorios que están en la España vaciada, si exceptuamos probablemente a Soria, están en unas condiciones ostensiblemente mejores para competir que nosotros. Y con nosotros sí que ha habido un olvido, yo no sé si por situación geográfica, por falta de preocupación, por falta de dedicación de nuestra política, pero ha habido un olvido muy acusado que nos hace estar en peores condiciones de competir. Y eso creemos que para un Estado como el español tampoco significa tanto esfuerzo corregirlo. O sea, es tener voluntad de hacerlo, no solo de decirlo, sino de hacerlo. La correlación de fuerzas. Ganar las elecciones y ya verás cómo se pone. Bueno, cambiando un poco de tercio, en un contexto de aceleración del cambio climático como el que estamos viviendo, donde se vuelven valores estratégicos de primer orden de magnitud la naturaleza, la biodiversidad, las sociedades más autónomas, más comunales, más compartidas y por lo tanto también más resilientes, de menor huella ecológica y con una sabiduría acumulada, entre comillas, que permitiría afrontar los retos de la crisis climática. ¿Crees, Tomás, que ha llegado el momento de reivindicar la España vaciada desde esa óptica? Sí, totalmente. O sea, es tal como lo dices. O sea, es que ese debe ser el concepto de la España vaciada. No podemos ir a una recuperación como lo que aspirásemos fuese convertir este mundo rural en un mundo urbano, en semejanza al urbano. Hay que aprovechar todo lo que ha demostrado ahora, por ejemplo, la pandemia, que tenemos como ventajas frente al modelo urbano. Entonces hay que aprovecharlo y potenciarlo. Entonces ahí totalmente de acuerdo que hay que ir por ahí. Y luego respecto al tema, por ejemplo, el tema de las energías renovables y demás, es que ahí se nos ha estado dando una pequeña tomadura de pelo cuando se nos empezó a vender como que era el recurso. O sea, poco menos que la invasión verde de la España vaciada iba a ser aportar renovables o hacerlas renovables. Y al final lo que se ha convertido es en un territorio soporte de un proceso especulativo, igual que cualquier otro en la construcción de cualquier lado, sin tener el más mínimo cuenta, ni empatía, que decía la ministra, ni empatía con la gente, ni con el territorio, ni con nada. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos luchado precisamente porque veíamos, y aparentemente es que esto decirlo ahora parece lo normal, pero hace 8 meses o 10 meses, cuando lo verde y lo normal era
que todo el mundo estaba por las renovables, nosotros también estábamos por las renovables, pero se nos ocurría decir en la Comisión de Cambio Climático, es que es esto, tiene pintas de que se va a hacer mal, tiene pintas de que se va a hacer destruyendo patrimonio, biodiversidad, se va a hacer de manera especulativa. Y parecía que todo el mundo oyese cantar a Los Ángeles, o sea, no le importaba ninguna importancia. Y ahora que se está viendo es cuando se ve la trascendencia de lo que nosotros decíamos, ¿no? Y cómo una enmienda que nos costó mucho conseguir, ahora todo el mundo la ve razonable, hay que aplicarla, hay que exigirla. Hay un poco de burbuja, o sea, lo digo porque antes comentaba lo de Madrid, hay también un poco de burbuja en estos temas, es decir, pensar esa transición energética solo desde Madrid, desde la óptica de Madrid o de... Sí, no, desde la óptica de Madrid. Por ejemplo, Madrid no tiene ningún parque, ninguna central eólica instalada en su territorio, ninguna. Es más, ha protegido los montes que tenía con una figura de protección cultural para que no se puedan instalar parques eólicos. Con lo cual, algo tendrá lo que está pasando por ahí, ¿no? Cuando Madrid no lo quiere, algo será, ¿no? Algo será. Pero aparte es que el modelo que se seguía tampoco es el que pregonábamos nosotros ni la mayoría de los que defendíamos las renovables. O sea, nosotros pregonábamos un modelo lejano de la gran instalación, o sea, un modelo de distribución distribuida, autoconsumo, producir cerca de donde se consume. Todos los tejados de las industrias deberían estar llenos de placas fotovoltaicas sin necesidad de transportarlo, donde ya ha habido huella humana, pues producirlo allí, pero sin embargo se ha apostado y encima subvencionado por el modelo de gran central fotovoltaica o eólica que se implanta en el territorio sin el más mínimo respeto al mismo, ni al mismo ni a las gentes que viven, sin consultas. Un poco en ese hilo, y ya nos saltamos a la siguiente pregunta, ¿todo? ¿Crees que se está poniendo encima de la mesa que existe lo suficiente que existe una alternativa? En el sentido que planteabas ahora. Es decir, existe una alternativa basada en comunidades energéticas locales, ¿no? Mucho más autónoma, mucho más capacidad, ¿no? De empoderamiento, por ejemplo, ahora que suben a saco el recibo de la luz, con mayor capacidad de regulación y luego de exportación, incluso de decisión de los propios miembros de la comunidad energética de apostar por unas industrias o por ceder a unas industrias o por otras. Eso está mucho, las consecuencias ambientales, la pérdida de diversidad, el impacto ambiental, que es importante, pero hay muy poco de debate de que existe esa alternativa. Sí, no, yo de hecho creo que no lo había porque no pensaban en esa alternativa realmente. Ellos pensaban en el modelo de las grandes empresas que se dedican a instalar. Hasta que no se ha puesto en evidencia que no se puede confiar realmente en el oligopolio eléctrico porque se nos va a manipular constantemente. O sea, hay que pensar lo trascendente de esto. Estamos poniendo en manos de la gente que ahora está manipulando el precio de la luz todo el futuro renovable del país, porque todo va a ser producción eléctrica y todas las tecnologías las tienen ellos. Entonces, nosotros llegamos a decir, que nos llegó en una comisión del Congreso, que la propia ministra nos decía que habíamos sido muy duros, llegamos a decir que el sistema actual de luz es la institucionalización de la especulación. O sea, la especulación institucional no da. ¿Y qué lobbies tendrían esas compañías para que ni siquiera el propio gobierno de un Estado europeo sea capaz de frenarlo? Porque es un rango de ámbito superior europeo. O sea, ¿qué lobby a nivel europeo hay para que tú no puedas, como Estado, digamos, supuestamente soberano, frenar una especulación de ese tipo? Entonces, nadie comprende que se tenga que pagar el precio de la luz al precio del coste de la más cara y que encima todos tengan la posibilidad de manipular, ellas les tengan la posibilidad de manipular qué tecnología entra al final para que subir el precio. Entonces, todo eso es lo que ahora está haciendo recapacitar y que probablemente el modelo de las grandes centrales no sea el modelo que conviene al país, sea el de la producción distribuida y el de las comunidades energéticas locales. Nosotros propusimos que los ayuntamientos fuesen comunidades energéticas, que las comunidades agrícolas, las que hay en muchos pueblos, fuesen comunidades energéticas. O sea, que realmente se caminase en ese sentido. Y tenemos que va por ahí. Pues ya vamos terminando, ¿no? No, sí. Para finalizar un poco la parte seria de la entrevista, antes de verano anunciasteis que la intención de presentaros a los próximos comicios autonómicos y municipales y el pasado fin de semana anunciasteis la creación de un instrumento de participación política para concurrir a las próximas citas electorales en la tercera Asamblea General de la España vaciada junto con otros colectivos territoriales. Las preguntas caen por sí solas. ¿Por qué dar este salto? ¿Hasta qué punto se puede conjugar una lógica de movimiento social transversal
con mancharse las manos, entre comillas, en las instituciones y la política. ¿Y significa esto la consolidación de la España vaciada como un sujeto político más dentro del tablero político estatal? Son muchas preguntas. Son muchas preguntas, pero todas muy interesantes. Están aquí. Si se te olvida. No se van. No, mira, lo primero que hay que decir es que tanto Teruel existe como las plataformas que forman la España vaciada son sobre todo movimientos ciudadanos, o sea, movimientos de base, que en algún momento, como nosotros hicimos hace 2 años y ahora acaba de hacer la España vaciada, deciden que precisamente porque ven que como movimiento social están teniendo un techo de cristal que no consiguen superar, que no deja de ser más que no consiguen convencer que los políticos, que el gobierno actúe de verdad en el territorio. Para romper ese techo de cristal decidimos nosotros, y han decidido ellos, crear un instrumento de participación política para estar allí donde se toman las decisiones e influir en la aritmética y en las cosas que toman las decisiones. Entonces, no es que temamos mancharnos las manos, es que nos sentimos en la obligación de tener que ir allí a mancharnos las manos, porque si no, no van a hacer nada, ¿no? Porque hemos visto el límite que tiene como movimiento social. Tú puedes tener mucha función de lobby, que es ahora, ¿no? Pero es que nosotros, ya más que la que tuvimos, no se puede conseguir. O sea, nosotros, Teruel existe, habló con 3 presidentes del gobierno, con 4 o 5 ministros, con muchos secretarios de Estado. Todos razonablemente apoyaban lo que decíamos. Zapatero incluso llegó a hacer un plan específico de Teruel en el 2005, que luego no se cumplió. Pero claro, ¿cómo evitas? O sea, ¿a qué puede aspirar más un movimiento ciudadano? Pues probablemente a nada más. O sea, que consigas que un gobierno te haga un plan específico, que lo vaya a dotar económicamente y lo ejecute, pero ya vimos que eso no es así. O sea, que se quiere, digamos, lo que dicen en la España vaciada, nos quieren tener entretenidos con la reivindicación social, y no quieren que estemos donde realmente se corta el bacalao. Y lo que decidimos es que ya bastaba de 20 años de reivindicaciones, queríamos forzar a que se contribuya a conseguir la ejecución de lo que se promete. Y la España vaciada un poco ha hecho lo mismo. Yo creo que sí que se convertirá en un actor político y que va a ser determinante para el futuro del país. O sea, España no va a ser la misma antes de Priego que después de Priego. Va a cambiar muchas cosas, incluso nosotros antes de Radio Morotes y después. Van a cambiar muchas cosas, incluso antes de que haya elecciones. O sea, ahora ya van a cambiar muchas cosas. Veremos promocionar alcaldes de la España rural para que compitan con nosotros. Veremos hacer inversiones en la España rural para decir, si no hacéis falta vosotros, ya lo hacemos nosotros. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que la gente comprende? Que mientras no estuvo Teruel existe, esto no pasaba. Y que si ahora pasa, es porque está Teruel existe. Y esa es la cuestión importante. Pero ahí vais a tener que tocar callos, en el sentido de, en la lógica, unas elecciones nacionales, evidentemente, y más en una circunscripción provincial como Teruel, son complicadas porque hay que hacer mucha campaña, hay que llegar a muchos sitios. Vosotros tenéis un movimiento muy amplio que llega a muchos sitios donde otros partidos no llegan, y ahí los resultados también. Pero ya tocáis un poder que es fundamental para la ordenación del territorio y también para la propia ordenación del poder. Es decir, tanto diputaciones provinciales como las comarcas menos, y los ayuntamientos, aunque estén jodidos. Entonces, ahí va a ser más complicado. Y estáis amenazando, en otra medida relativamente, a unas élites locales que han estado muy en sintonía con eso. Es decir, incluso criticándolas de aquí, de callar, ¿no? A montar el espectáculo y decir, mira cómo reivindicamos, pero callando, cuando, ¿no? Han sido, digámosle, complacientes con eso, o han asumido ese rol, ¿no? Bueno, sabemos, o sea, de luego sabemos que no va a ser fácil y que es mucho más complejo ir, digamos, a una participación autonómica o provincial o comarcal, porque como bien tú dices, hay muchos intereses creados, hay muchas pautas ya establecidas que es necesario romper. ¿Pero por qué las queremos romper? Porque es que eso ha demostrado, o sea, eso durante 20 años nos ha demostrado que no es el camino, o durante 30, o durante 40, y que si queremos cambiar realmente, pues hay que cambiar también eso, y hay que implicarse hasta donde haga falta. Ya el otro día explicábamos en Madrid y qué es lo que está pasando en Teruel. ¿Qué ha pasado en Teruel? Pues en Teruel no ha pasado otra cosa más que, de una puñetera vez, la ciudadanía turolense ha decidido coger en sus manos el futuro de la provincia. Porque la política tradicional estaba demostrando que no hacía nada, y pasaban años y décadas y legislaturas y no se hacía nada. Y este movimiento social es lo que sorprende en España y lo que sorprende en el extranjero. O sea, el Financial Times vino también a entrevistarnos a ver qué coño pasaba en Teruel, cómo es que la ciudadanía se había sublevado, según ellos,
Y pues, claro, o sea, es que realmente es eso, o sea, es un movimiento que ojalá sea el definitivo, ojalá sea el Salvemos Teruel de 1977 plasmado, y de una vez recuperemos la provincia, porque no hay, objetivamente, no hay nada por lo que debamos estar en las condiciones comparativas que en las que estamos respecto al resto del país. Estamos bien situados geográficamente, tenemos recursos, tenemos conocimientos, no somos más tontos que los demás, somos igual de listos, me refiero. O sea que... Habéis hecho ya acabamos con esto. Ha hecho una reflexión muy parecida a la que se hacía desde el movimiento del 15M, con la aparición de Podemos, etcétera, ¿no? El techo de cristal, el asalto institucional, tal. Ha hecho una reflexión muy parecida. Bueno, no, te pregunto de ese movimiento, más allá de Podemos, el 15M, incluso Ciudadanos entraría dentro de esa lógica. ¿Crees que le ha faltado piel territorial? ¿Y por eso están como están ahora? Cierto. Yo creo que la gran diferencia con este movimiento de ahora es que tanto Podemos como probablemente el montaje de Ciudadanos son montajes desde la cúpula. O sea, de arriba hacia abajo, aunque se hablaba mucho de los círculos y demás, realmente donde tienen presencia es en las grandes ciudades, y eso me lo han reconocido a mí, y que me ha llegado a decir, dinos qué hacemos aquí porque del mundo rural no tenemos ni idea. Son movimientos urbanos, en el caso de Ciudadanos, movimientos desde la pura cúpula, sin base social. Nuestro intento es construirlo desde abajo, precisamente vinculando, pues de ahí el modelo asambleario que tenemos de funcionamiento. Todas las plataformas de la España vaciada siguen el modelo asambleario, no hay otro, y ir creando desde abajo hacia arriba. Aunque ahora hay momentos como el presente en que decides articular una opción política y tienes que acelerar todos esos procesos, pero es que está la garantía de esa base, y a lo mejor a nosotros nos falta más contenido ciudadano. A lo mejor nuestro fallo está que no estamos en las grandes ciudades, pero estamos convencidos que nuestro mensaje también calará en las grandes ciudades, y habrá posibilidad de articular opciones en las grandes ciudades. Molaría que pidierais un escaño de los exiliados en las Cortes de Aragón. Molaría. Sí. O hacen en Ecuador. No. Mira, te lo decimos como exiliados. No, yo comento, y a alguna gente le escandaliza y le parece un mensaje de la transición, pero yo he comentado muchas veces la tremenda deuda que tiene España con todas aquellas personas a las que se les obligó directa o indirectamente a emigrar de sus territorios para hacer florecer otros, como decía Cruz Esteruelas cuando vino aquí no sé si conocéis esa anécdota, que viene la del ministro que viene a inaugurar el colegio universitario y dice: vosotros turolenses que estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes. No, pues toda gente a la que su destino se le decidió desde el gobierno, y su destino se decidió que era emigrar. Pues esa deuda hay que pagar, hay que corregirla, hay que subsanarla. Y luego otro aspecto que no sé si somos conscientes es que por primera vez Teruel en la historia, y me decían ayer en Madrid que Aragón también, pues dice, Aragón a lo mejor si nos vamos a la reconquista, pero por primera vez Teruel lidera un movimiento de ámbito estatal en España. O sea, el movimiento de la España vaciada, el movimiento del reequilibrio territorial, es un movimiento liderado por Teruel. Y eso no sois conscientes del valor histórico que tiene. Y les dije yo, pues decírselo a nuestro gobierno, a nuestra prensa, a los que se dedican a ponernos zancadillas constantemente. Bueno. A determinada prensa solo. No generalicemos. No, con la prensa es difícil generalizar. Bueno, pues ahora ya sí que sí, ¿no? Ahora de verdad de la buena, Tomás, para finalizar, 2 cositas más y ya te dejamos. Por un lado, David nos trae unas preguntas que nos han llegado desde nuestros monotes por redes. Sí. Los monotes... Hay de todo. Y después de eso, un regalo y un reto que yo os voy a dejar aquí, vale. Y me voy a por el regalo. Vale. Vamos allá con las preguntas que nos han llegado por redes. La verdad es que esta primera ya a mí me ha generado dudas de si nuestros oyentes son pitonisos o agentes del CNI. Sí, ¿por qué? Por la noticia de ayer que salió de la formación de este registro de Aragón existe y todo esto. Vale. Porque nos llegó una pregunta de, por ejemplo, Diego99.go, que preguntaba: ¿a las Cortes de Aragón se presentará solo en la provincia de Teruel, con el nombre de Teruel existe u otro? Gracias. Y Aragón Memes preguntó: ahora que Teruel existe, ¿dará el salto a las elecciones municipales y autonómicas? ¿También dará el salto de pasar de Teruel existe a Aragón existe? Bueno, pues efectivamente es pitoniso.
Y fue antes de la noticia. Sí, sí. No, te digo la realidad es que nosotros hemos registrado el nombre porque nos advirtieron que dice, tenéis tanto eco en todos los sitios que se están empezando a registrar partidos políticos con el apellido Existe. Y dice, han registrado Lérida Existe, han registrado El Bierzo Existe, están en trámite no sé cuántos Existes. Y dijimos, bueno, vamos a proteger los nuestros, no vaya a ser que alguien nos lo quite, ¿no? Alguien nos lo quite. Y entonces hemos hecho esas gestiones para proteger los nuestros. Todavía no hay una decisión política tomada al respecto. Obviamente vamos a participar en las autonómicas y vamos a participar en las municipales que podamos. No está decidido aún si lo iremos en todo Aragón o solo aquí, ni está decidido con qué fórmula, pero bueno, nosotros internamente queremos conseguir que la figura de agrupación de electores tenga las mismas competencias que un partido político. Actualmente hay una diferencia abismal entre un partido político y una agrupación de electores, porque las agrupaciones de electores son como el hermanito pobre. De eso hay otra pregunta. Sí, pues que te hacen correr con los pies atados y demás. Si consiguiésemos esa igualación, diríamos por la figura, si no tendríamos que echar mano, pues a lo mejor esas figuras de partidos instrumentales y demás, ¿no? Vale, precisamente en este sentido, Víctor San Roma, que creo que está por aquí, ha escrito un libro que se llama El Método San Roma, un nuevo sistema de reparto de asignación de escaños. Pregunta, ¿cree que la ley electoral es justa con las agrupaciones de electores? ¿Tiene alguna propuesta para reformar la LOREG, Ley Orgánica del Régimen de Elecciones Generales? Pues claro, no creemos que sea justa y además precisamente por eso decimos, nosotros creemos que es la fórmula más correcta para trasladar las reivindicaciones ciudadanas a la participación política, porque es directa. O sea, la misma gente que en la calle está hablando se constituye y forma una candidatura. Lo que sucede es que en la ley electoral, obviamente redactada por partidos políticos, se la penalizó totalmente para que eso no fuese factible, o sea, para que el camino fácil fuese acudir a un partido político, meterte en tu engranaje, ese tipo de cuestiones. Entonces nosotros, en una tramitación que se va a hacer en el Congreso de reforma puntual de esa ley, vamos a proponer que se intenten igualar las características del partido y la agrupación de electores, de forma que se pueda hacer directamente. No confiamos mucho en que los partidos sean receptivos, ¿no? Porque sería como renunciar voluntariamente, claro, a muchas de sus prebendas. Pero bueno, quién sabe. Reformas las elecciones generales, siempre estás pidiendo la reforma del sistema electoral hasta que ganas las elecciones, entonces ya la que te beneficia. Bueno, y ahora como una tanda de más preguntas graciosas o curiosas. La primera sobre la oratoria. Ahora se te nota mucho más suelto, mucho más tranquilo en la tribuna. ¿Eso es que has cogido dinámica o os ayuda o tenéis? Porque yo conozco de algunos partidos que contratan actores, etcétera, para que les ayuden a... No nos llegan los fondos todavía, eso será algo más de tablas, pero la realidad, ¿sabes por qué se produce todo eso? Es porque no tenemos tiempo de preparar las cosas. Yo hay veces que he subido a la tribuna sin haber podido preparar más que los 2 o 3 minutos o 5 minutos antes que estoy en el escaño, y tienes que salir a porta gallola, que se dicen los toros, ¿no? Tienes que salir allí a torear. Y a veces eso es lo que mejor te sale. Es decir, que a veces cuando lo quieres leer porque quieres dar mucho contenido, pues no te sale. Pero bueno, yo espero que con la práctica también es normal, porque no habíamos pensado dedicarnos a esto, ni estudiamos oratorio en el colegio, ni en nada. Entonces, como Albert Rivera. Eso es otra similitud entre Teruel Existe y Radio Monotes, también nos parecemos en eso. Como nos pilló desprevenidos, pues no habíamos... Pillado contrapié. Eso es. Teruel Meme nos hace dos. La primera es, señor Guitarte, su campaña parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos, ¿por qué es usted tan popular? Y la segunda, ¿qué porcentaje de su escaño estima que ha sido gracias a mis memes? Yo reconozco que tengo un déficit en esto de los memes y los Twitter y el Instagram y demás, porque cuando los ataques que empezaron la campaña habíamos decidido abrir esos canales, pero vimos que alguien abrió uno falso y enseguida llegaron amenazas de muerte. Dijimos, como precaución, no vamos a abrir nada, no va a ser que generemos un problema policial por lo menos, ¿no? Y hemos seguido con esa inercia e imagino que tendremos que cambiarlo. Yo creo que los memes de Teruel Memes son fantásticos. Hay que vino al programa. Me mandan algún resumen para que me haga una idea y sí que es verdad que colaboran mucho. Y parece que no, pero esas pequeñas puntualizaciones, igual que lo que hacéis vosotros, de ese grado de ironía al tratar las cosas, aportan y abren muchas mentes. La verdad es que se lo curra bastante. Sí. Alex Blanco nos hace llegar la siguiente duda existencial.
¿por qué con el diputado más importante de la historia de la democracia española todavía no es Teruel capitán del país? Has tenido tiempo y más tiempo y oportunidades que nadie. Bueno, ¿Para cuándo nos quitamos Madrid de encima? he de comunicar que en el programa de desconcentración de instituciones alguna nos llegará. No sé cuál, la presidencia del gobierno no, pero alguna nos llegará. Bueno, ¿por qué no? No, los límites que nos los pongan otros Claro, temas. esto Exactamente. es el arquero de Que nos- Maquiavelo. Tú tiras el tiro súper alto porque siempre corta. O sea, eso siempre es así. No, mira, una confidencia medio broma, medio en serio, pero que es real. Como siempre que vamos insistiendo, oiga, que el presidente se comprometió y tiene firmado aquí en el acuerdo que iniciaría un proceso de desconcentración de las empresas públicas, no sé, ¿eso cuándo llegará? Me dice, Tomás, no te exageres, ya están previstas 13. Digo, ¿y por qué no las hacen? Y me llegó a contestar, es que estamos esperando a ver cuál le tenemos que dar a Cataluña para sacar las vuestras, para compensar. O igual también están esperando a privatizarlas para no hacer ninguna. Sí. Para no poder descentralizarlo ya. Y para finalizar, un tal líquido de frenos te pregunta por el insulto más gracioso que te hayan dicho estando en el Congreso, porque en las voces no se escuchan, pero cuentan que hay buenas friegas. No, pero mira, curiosamente no recuerdo ningún insulto. Una anécdota, la más curiosa, es un pequeño rifirrafe que hubo con un diputado de Vox de Zamora, que en tribuna no sé qué quiso decir, pero que lo dijo mal o algo así como, no sé cómo era, que a todo el mundo le dan por culo. Y claro, pero eso es lo más que llegó, que luego cuando llegó al escaño se disculpó, dice, es que lo tenía que decir porque es que hasta en Zamora estáis a punto de quitarme el escaño. Digo, pues si no hemos dicho que no vamos a presentar en Zamora. Y un tal Liapunov 31, que no conocemos, ¿verdad? Yo no sé quién es. Yo tampoco. ¿Por qué te haces siempre la misma foto en las entrevistas? No me la hago, la cogen ellos. La pillas de... No sé ¿a qué te refieres? Es que siempre sale la misma foto de ahí, al otro lado del viaducto viejo. Ahí, es que siempre... Esa cogemos nosotros bueno, para esa es una Esa. foto del fondo gráfico que está sin renovar. Que se tomó. Tienes que hacerte un día un Un book de book, fotos, tío. claro, un book, es que... En Ciudadanos lo pilla. El fotógrafo de las Cortes la subía en book libres de estos. Ah, sí. Espera, que te cuidado con esas cosas que sí. Pues sí que es verdad que hay que renovar la imagen. Pues bueno, ahora sí que sí, cerramos con la entrega de la camiseta oficial de Radio Monotes a Tomás. Es que me ha hecho ojo aquí la talla. Enséñala. Que sepáis que las que tenemos más, que vendemos, y mascarillas, y chapas, y de todo. Tenemos ahí el merchandising. Sí. Sí. que la quiere, porque no la ve. ¿Ah, sí? Charros Aragonés. Oye, pues un día tenemos que hacer un encuentro con Jorge Jorge Cuello. Cuello nos llevamos muy bien. Si nos lo dices al principio, nosotros... Ahora no te eches para atrás. No, Bien. vale. Pero sí, con Jorge Pollo sí que le hicimos... Bueno, le hizo en aragonés, nosotros no. Pero bueno. Aquí... Sí, bueno, si no hay más tallas, Pero creo que sí. Yo creo que sí. Te vas con la camiseta, pero la camiseta lleva una condición asociada, que es el reto. Tú, con Yolanda Díaz, ¿cómo te llevas? ¿Te llevas muy bien con Yolanda Díaz? ¿Te llevas Pues bien? la idea es que le hagas llegar, si puedes, esta camiseta para ella y le digas lo molones y lo guays que somos aquí en Radio Monotes y lo bien que se lo va a pasar con nosotros porque tú te lo has pasado bien. Sí. Estupendamente. Me cuenta la experiencia. Pero solo tenéis para Yolanda, lo digo porque me llevo bien con casi todas las ministras. Ahora- Con Teresa Rivera, con... De momento Yolanda. Claro, porque- de momento hacemos lo del arco que te ha dicho, ¿sabes? De momento Yolanda y si no vamos decalando. Aprovechando que viene el próximo 4 de octubre aquí a Teruel, a ver si nos podría hacer un hueco, no ese mismo día, sino a posteriori, y hacer una entrevistilla con nosotros, aunque sea 10 minutillos. Vale, yo se lo digo a su gabinete. Ahí sí. está. Perfecto, de acuerdo. Vale, esto es un éxito. No garantizo nada, pero Si lo no, digo. llegas a Yolanda,
Otro o otra que te lleve que bien. tú consideres que, exacto, que podría ser interesante. Queda Perfecto. grabado tu compromiso de Sí, palabra. sí. Bueno, no sé si sabéis que tenemos, por ejemplo, otra de las cosas que no son dinero. Teruel ha tenido mucho que ver en que Teruel sea la capital de la economía. ¿Ah, sí? Hombre, ¿Eso no lo cuentas? Tanto que En mucho. el ayuntamiento están haciendo un mogollón de cosas. Sí, sí. ¿Sabes? Pero es una de las cuestiones en las que decimos que nos interesa movilizar cosas, aunque luego las tengan que desarrollar otros. Y se nos ha caído muchas veces el alma al suelo cuando es eso, así como el ayuntamiento de Teruel aquí ha respondido muy bien y ha asumido el compromiso, cuando eso ha llegado al gobierno de Aragón y no lo han querido hacer porque venía de la mano de Teruel Existe. Estaba hablando de la UNED. Estaba hablando de la UNED, estaba hablando de muchos Consejería de problemas, Universidad. estaba hablando de incluso de la... Mira que hemos evitado eso, en la entrevista. Está hablando de muchas cosas donde un mayor compromiso de las administraciones aragonesas actuales habría tenido mayores réditos y este es un ejemplo de un rédito bien aprovechado y que ha puesto a Teruel un poco en la economía social, que además es un ámbito donde tenemos mucho que hacer. O sea, aquí tenemos que promocionar cooperativismo, tenemos que promocionar en el mundo agrícola, pero también en el Los podcast turolenses Los también, podcast viniendo de turolenses, Yolanda. claro, Eso claro. no son solo el Ayuntamiento de Teruel, nosotros también ponemos toda nuestra voluntad Somos para- cooperativos, totalmente. totalmente cooperativos, horizontales y asamblearios. hay que impulsar la economía social. Hay que Muy bien. impulsarla. Pues Tomás, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes, Live Edition. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Espero que cuando esto se oiga dentro del contexto de alegría y de bueno. Sí, no, aquí siempre venimos con esa vibra. Efectivamente. Y bueno, recuerden nuestros y nuestros oyentes que pueden escucharnos en iVoox, Spotify y YouTube y que ahora se pueden hacer también monoters. ¿En qué? Patreon. En el Patreon. ¿Dónde? Pues aparte de darnos unas monedillas para sostener toda esta infraestructura, porque no solo Teruel necesita infraestructura, Radio Monotes también necesita infraestructuras. Podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising exclusivo que recordamos que también tenemos en venta ahora cuando acabemos el programa, fiestas monoteras como esta y próximas que se vendrán y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atreve a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte.